Hola a todos, buenos días. Hoy hablaremos de algo que no es tan común en esa reunión académica y es hablar de precisamente las formas de hacer entrenamiento en cirugía artroscópica. Creo que es la primera vez en este módulo que hablamos de ese tema y para eso el doctor Helber nos va a hablar pues, de qué encontró en la literatura acerca si vale la pena o no de entrenarnos antes en simuladores. Doctor Helber, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, pues les solicito a los participantes en esta charla que se unan a Slido e ingresen este código para pues, responder algunas preguntas que iremos haciendo con el transcurrir de la charla. La primera de ellas tiene que ver es con su percepción de cuántas artroscopias ha realizado, pues digamos que esto aplica sobre todo para residentes fellows, personal de formación, respecto a cuántas artroscopias ha realizado durante este proceso, siendo cirujano principal o operador principal pues en el procedimiento. Entonces, por favor, vayan respondiendo. Perdón. Dame un segundo. Ok, ahí están respondiendo. Muy bien, bueno, el 60% de las personas pues ha hecho entre 1 y 5, 20% ninguna y entre 6 y 10 un 20% de los participantes. Vemos que sube el valor entre 1 y 5. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con si siente que con la formación actual del programa sería capaz de realizar una artroscopia una vez se gradúe. Esta es una respuesta simplemente de sí o no. Por favor, vayan respondiendo en la encuesta. Bueno, muy bien. Vemos que la mayoría no se siente como en condiciones para realizar una artroscopia una vez se gradúe. Entonces, básicamente en esta charla vamos a dar primero pues una breve introducción y hablaremos acerca del entrenamiento en simuladores y entrenamientos en cadáver. Vamos a presentar una serie de estudios comparativos entre los dos tipos de entrenamiento para dar unas conclusiones pues para llevar a casa. Entonces, a manera de introducción, pues clásicamente sabemos que todas las habilidades quirúrgicas pues tienen una curva de aprendizaje y requieren una práctica para obtener pues el adecuado dominio. Y tradicionalmente pues la formación nos basamos en un modelo clásico de práctica y repetición. Eh, principalmente pues que se realiza en pacientes. Este método pues ha sido criticado por ser muchas veces ineficaz, costoso e inseguro pues para el paciente debido a que pues son procedimientos que realizarían cirujanos sin experiencia o practicantes. Entonces, por ese lado pues han sido criticados. Sabemos adicionalmente que el COVID-19 pues afectó negativamente lo que es la educación médica, básicamente por todo lo que tiene que ver con el aislamiento y el distanciamiento social. Y en este contexto pues vimos todo el surgir de métodos y modelos educativos que tenían que ver con conferencias web y seminarios web. Sin embargo, pues en una especialidad médico-quirúrgica como la nuestra, pues esto se ha tornado insuficiente y sabemos que una premisa es practicar tanto sea como sea posible, lo cual pues es innato a nuestra especialidad. Y como lo mencioné, pues todas las habilidades quirúrgicas tienen esa curva de aprendizaje y sobre todo las técnicas artroscópicas tienen pues un desafío mayor y de esto pues resurge o por lo menos han tomado más fuerza lo que son los entrenamientos basados en simulación, como lo es la realidad virtual en tejido animal o cadavéricos. Entonces, antes de la pandemia,
pasábamos de muchas cosas presenciales y incluso pues en la parte práctica en laboratorios cadavéricos, y pasamos ahora a un contexto en el que ha tomado más fuerza lo que es los simuladores de realidad virtual. Entonces, pues digamos que quisimos incluir esta pregunta, ya que hay estudios incluso que evalúan la percepción desde la educación y las expectativas de los residentes. Este es un estudio en Francia realizado a residentes pues, respecto a su percepción respecto a la artroscopia. Eso aplicado mediante una encuesta realizada entre 2018 y 2019. Miembros de la Sociedad Francesa de Artroscopia Junior entrevistaron 918 residentes y fellows, de los cuales pues 106 respondieron esa encuesta, 91 residentes, 15 fellows. Entre muchas otras cosas, de ese grupo, el 40% respondió haber realizado menos de 5 artroscopias como cirujano principal. Vimos en nuestra pequeña muestra que esto fue un poco mayor, y el 61.5% refirieron no sentirse preparados para realizar una artroscopia sin supervisión al final de su residencia, lo cual es comparable con lo que encontramos pues, en nuestra breve encuesta. En cuanto a percepciones de enseñanza, la teoría en artroscopia pues recibida por parte, pues digamos, durante la especialidad, fue calificada como completa en el 19% o muy completa en el 19% de los casos, 47% como completa o 25% como aceptable, e inadecuada en el 8% de los casos. Y en cuanto a las habilidades quirúrgicas, pues las proporciones fueron de un 26%, un 28%, un 22% y un 16%. Entonces, en este estudio, básicamente muestra pues que los residentes no están del todo satisfechos con su formación, y en cuanto a las alternativas que surgen frente a esto, pues encuentran los entrenamientos con simulación y los entrenamientos con cadáveres como una herramienta bastante útil. Nuevamente quisiera hacerles una pregunta: si han participado alguna vez en algún programa de entrenamiento artroscópico. Pueden por favor ir respondiendo, sea que hayan participado en algún cadáver lab, en ejercicios básicos en un simulador no anatómico, por ejemplo, en ejercicios de triangulación, en entrenamiento en algún modelo anatómico, el entrenamiento en realidad virtual, o si nunca pues han participado, pueden también responder, o puede ser que a alguno no le interese aprender esta parte artroscópica. Ok, vemos que la mayoría han participado en algún entrenamiento artroscópico en Caber Lab, lo cual pues es llamativo. Y ya también gran parte de los encuestados vemos que no han participado nunca en ninguno. Entonces, empezando con con el entrenamiento, perdón, en simuladores, básicamente lo que se busca con ellos es aumentar la seguridad del paciente, pues mejorando la competencia de los cirujanos. De estos hay distintos tipos, los hay en seco, tanto anatómicos como no anatómicos, que son los que usamos en esos ejercicios de triangulación o iniciación. Y por otro lado, pues están los simuladores de realidad virtual. Entonces, ¿qué ventajas tienen todo este tipo de simulación? Por un lado, pues pueden ser dispositivos que se pueden poner en práctica en cualquier momento y lugar, a diferencia pues de los cadáveres. Puede ser utilizado por varias veces pues por muchos años, lo cual también es una ventaja adicional. Algunos pues dependiendo del biofeedback que pueda ejercer, pues tienen menos necesidad de supervisión, ya que algunos de ellos pues tienen esa configuración y pueden ir generando esa retroalimentación de manera continua. Tampoco pues van a tener riesgo de transmisión de enfermedades como lo puede ser, pues ya que no hay ningún tipo de tejido orgánico que debamos cuidar.
Y pues lo otro es que acelera la curva de aprendizaje. Por lo tanto, pues las personas que tengan a este tipo de simulación pues estarán listos para operar quizá antes. Como desventajas, pues básicamente está escrito el alto costo que tienen, tanto en la configuración inicial como el mantenimiento de estos. Lo otro es que no es posible imitar patologías pues al 100% de precisión, ya que hay variaciones anatómicas, pueden haber variaciones anatómicas menores y pues el practicante no puede experimentarlas como en una simulación real. Y lo otro, pues es que está limitado a ciertos procedimientos. Muchos de esos tienen solo configurados ciertos procedimientos por default y por ende, pues no se pueden brindar muchas herramientas. Entonces, una simulación realista debe cumplir 5 criterios descritos desde los años 90 por Satava. Por un lado, la fidelidad, que se refiere a una imagen que tenga una resolución adecuada, que parezca real. Lo otro de tener propiedades objetivas adecuadas y los objetos pues se comportan como lo harían en el cuerpo humano, por ejemplo, en respuesta al agarre, a la gravedad, etcétera. Lo otro es la interactividad, que indica que presenta una representación precisa de los instrumentos del cirujano a medida que se controlan y se mueven. Otro, la información sensorial, que se refiere pues a esa retroalimentación áptica en la mano del cirujano que resulta pues de los eventos que ocurren en el entorno simulado. Y otro, la reactividad, pues que indica una respuesta precisa de los tejidos que se manipulan o se cortan, por ejemplo, el sangrado o la deformación. Entonces, en este artículo publicado este mes en Arthroscopy, eh, en este artículo, perdón, publicado por autores italianos, pues tenía como objetivo evaluar si un simulador quirúrgico de hombro sería efectivo pues para aumentar las habilidades de los residentes en la reparación artroscópica del manguito rotador. Este es un estudio prospectivo, incluyó 9 residentes que pues básicamente lo que hicieron fue ver una presentación en video sobre la técnica de reparación del manguito rotador con doble fila como equivalente transóseo y repitiendo la técnica mencionada 2 veces en el simulación. Excluyeron pues residentes que ya tuvieran alguna experiencia previa en artroscopia y los desenlaces pues básicamente fue la medición del tiempo y la calidad de la reparación. Entonces, como lo mencioné, pues vieron un video en el que se explica claramente la técnica que se reproduciría, esto pues durante 5 minutos. Luego los participantes tuvieron 5 minutos de artroscopia no dirigida, tiempo pues para familiarizarse con el simulador. Y la primera variable, pues digamos que se evaluó fue el tiempo, que consiste en la medición de todos los pasos generales hasta lograr pues la configuración final de la reparación. Entonces tuvo en cuenta el inicio de la cirugía, colocación de anclaje medial, el nudo, la colocación del primer anclaje, el primer y segundo anclaje lateral, hasta finalizar la cirugía. Y la última variable pues fue la calidad, en la cual evaluaron tareas motoras, que comprende pues evaluaciones sobre la geometría de la configuración, la inserción de los anclajes, la correcta tensión de la sutura, eh, y la colocación de los anclajes pues en las zonas correctas. Entonces, para identificar la adecuada colocación de estos anclajes, pues la cabeza humeral la dividieron y la mapearon previamente, como se ve en la imagen, y a esto le asignaron pues una puntuación predefinida a cada variable en función pues del valor medido. Este fue el modelo de entrenamiento, el tipo de simulador, que fue un Dexter Training Model Surgical Simulator, eh, que consiste pues en un sistema portátil que está encerrado en una caja, eh, y está pues, digamos que puede ser ubicado en silla de playa o de cúbito lateral, y puede ubicarse la posición del hombro en rotación interna, externa, abducción o aducción,
y tiene una cámara de artroscopio de 0 grados, con luces LED pues, de intensidad ajustable. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues debían hacer esa doble fila con un ancla medial y 2 anclas laterales sin nudos, y se recomendó pues mantener un puente óseo entre los 2 anclajes laterales de entre 8 y 10 milímetros para evitar pues el riesgo de ruptura de esa corteza lateral. Entonces, en cuanto a la calidad que encontraron, mostraron pues un aumento en la puntuación final en el 100% de los casos entre la primera y segunda prueba que se realizaron. Encontraron pues una diferencia estadísticamente significativa entre el puntaje total obtenido en los 2 intentos al final de la sesión, mostrando pues ese aumento en el puntaje al comparar el primer con el segundo intento, como lo vemos acá. En cuanto al tiempo, básicamente en la gráfica pues se ven esos tiempos promedios para completar cada paso en la primera y segunda sesión, y vemos que no hay diferencia significativa a nivel intermedio, pero pues en el tiempo total sí hubo una diferencia, digamos, significativa entre los dos, al totalizar los dos. Este artículo, por ende, pues reveló que el entrenamiento en un simulador pues mejora el desempeño con la práctica, lo que a su vez puede ser beneficioso pues para el desempeño en quirófano, teniendo en cuenta el grado de transferibilidad de las habilidades pues adquiridas. Por eso siempre es importante emplear un sistema de puntuación y estandarización pues de los procesos. Y esa mejora de las habilidades quirúrgicas pues, se observó tanto en reducción de tiempo quirúrgico para llevar el procedimiento como en el aumento de la puntuación de la calidad. En cuanto a, este es otro estudio publicado en mayo del 2021 por Hauschil y colaboradores, busca determinar pues, la efectividad de un simulador de artroscopia para mejorar el rendimiento durante la reparación, en este caso del labrum. Se planteó la hipótesis de que los métodos de simulación en seco y en realidad virtual pues mejorarían el rendimiento del procedimiento bajo el supuesto de que la realidad virtual pues sería un poco más efectiva, y esto en función de una herramienta de evaluación de habilidades de cirugía artroscópica que es denominada como ACET. Se inscribieron en el estudio 38 residentes de ortopedia de una institución de primer a quinto año. Entonces, cada residente pues, recibió la capacitación sobre los pasos del procedimiento de fijación del labrum anterior, y recibió una orientación pues, sobre los 2 tipos de simuladores. Luego de ello, pues completaron un procedimiento de reparación del labrum anterior, en este caso en un modelo cadavérico inicialmente, todos, simulando pues la lesión, y ya luego de ello pues los pacientes se aleatorizaron entre el grupo en simulación en seco y el grupo en realidad virtual. Luego de ello tuvieron pues un programa de simulación de 4 semanas en el que tenían una capacitación inicial, pues sí, una asistencia por docente, y tenían abiertas simulaciones 3 veces por semana para sesiones de 30 minutos. Y al final se repetía esta prueba que se hizo al inicio en un modelo cadavérico, pues la repetían al final y comparaban los desenlaces. Entonces aplicaron como 2 escalas de calificación al desempeño del procedimiento antes y después de la prueba de cada participante. Primero, pues se utilizó una lista de pasos secuenciales necesarios para realizar el procedimiento. En este caso lo calificaron como completo e incompleto, y cuando era completo, pues le asignaban un punto para un máximo de 32 puntos, pues por todos los pasos. Y por otro lado, ya se utilizó una escala de calificación ACET para evaluar pues las habilidades de artroscopia. Digamos que esta escala tiene en cuenta la seguridad del procedimiento, el campo de visión, la destreza con la cámara, la destreza con el instrumental, la destreza bimanual, el flujo o fluidez del procedimiento, la calidad del procedimiento. Eso pues lo calificaron de principiante a experto en una escala de 5 puntos,
Y por otro lado, la autonomía de los participantes se calificó en una escala de 3 puntos para un total pues, de 38 puntos posibles. Entonces, ¿qué encontraron? En la primera tabla, pues vemos acá que se ven los resultados de las puntuaciones tras evaluar paso a paso el procedimiento en comparación con las puntuaciones previas a la prueba y las puntuaciones medias eh, antes de la prueba, pues no fueron diferentes entre los grupos de realidad virtual ni en el grupo de simulación en seco. Las puntuaciones de los pasos del procedimiento mejoraron cuando ambos grupos pues nuevamente se agruparon. Esto básicamente eh, pues muestra que no hay una diferencia significativa de manera individual, pero sí de manera grupal. Por otro lado, eh, vemos entonces que la puntuación en general mejoró, pero al verla de manera individual no. Por otro lado, al aplicar el método de evaluación con la calificación ACET, vemos que mejoraron en todos los participantes después del periodo de capacitación. Y para los participantes de primer y de último año, también hubo una diferencia significativa con esa mejora en las puntuaciones de esas escalas. Eh, Sin embargo, pues vemos que la magnitud del cambio después del entrenamiento no fue diferente entre las dos modalidades, tanto el entrenamiento en seco como el entrenamiento en realidad virtual tuvieron un cambio en la magnitud que fue muy similar entre las dos. Entonces, el ACET mejoró luego de la capacitación y tuvo igual magnitud de cambio. Finalmente, pues al evaluar de manera individual los parámetros de la escala ACET, eh, la seguridad, la destreza de la cámara y la calidad pues tendieron a ser un poco más altos para los residentes que se entrenaban con el simulador de realidad virtual. Eh, por otro lado, pues vamos vemos que hay cambios en la puntuación frente a destreza instrumental y flujo, que está resaltado en verde, tendieron a ser más altos para los residentes que entrenaban con el simulador perdón, la seguridad y la destreza de la cámara y la calidad que está reseñado en verde, pues fueron más altos para los que entrenaron con realidad virtual. Y por otro lado, la destreza instrumental y la fluidez tendieron a ser más altos para los que se entrenaban con el simulador. Eso es un dato que es importante, digamos que resaltar, porque la retroalimentación áptica hace que pueda entrenar eh, usando pues un simulador virtual, probablemente eso ayude a adquirir habilidades de maniobrar instrumentos de manera segura en un espacio dado y de ahí pues marque esas diferencias en esas áreas. Y por otro lado, la habilidad de manejar ya instrumentos reales, como la instrumentación de implantes, pues es un beneficio en los simuladores en seco que puede explicar esas tendencias en esa puntuación, en esa parte instrumental y de fluidez. De este estudio entonces concluimos que el entrenamiento con simuladores pues mejoró el rendimiento artroscópico en reparaciones laborales simuladas tanto en entrenamiento en seco como en realidad virtual y aplica pues tanto para novatos como para experimentados y vemos que cada simulador pues ofrece una experiencia un poco diferente. Por otro lado, en cuanto al entrenamiento en cadáveres, pues estos son costosos, exigen, digamos que tienen algunas ventajas como lo es de que se puede reproducir pues la anatomía humana, puede reproducir pues el manejo de los tejidos y permite una simulación completa y en muchos artículos está referenciado como un gold estándar en lo que tiene que ver con simulación. Sin embargo, pues tiene como desventaja su alto costo, el riesgo de transmisión de enfermedades, de que no es repetible. Muchas veces tenemos que simular una lesión y pues ya esa lesión, una vez reparada, muchas veces no se puede repetir. No es digamos que los cadáveres tampoco son de fácil acceso y más en nuestro medio y debemos tener cuidado en la preservación. Pues requieren unos cuidados especiales tanto de criopreservación como embalsamamiento propios pues del manejo de este tipo de cadáveres.
Entonces, al evaluar pues como la efectividad de este tipo de, de técnica de entrenamiento, hay estudios pues que evalúan publicado en Arthroscopy en 2016, tenía como objetivo de evaluar pues la correlación entre el desempeño eh, de tareas cronometradas en un simulador de artroscopia de hombro y la participación en un curso educativo estandarizado de artroscopia de hombro de cadáver. Incluyó 48 residentes de más de 25 programas de residencia pues, de Estados Unidos y Canadá. Cada alumno pues, fue evaluado su llegada en un simulador de hombro de realidad virtual y su desempeño pues, se calificó de manera objetiva. Luego de ello tuvieron un curso de 4 días. En el primer día se realizaban ejercicios de triangulación en caja, en el segundo y tercer día procedimientos artroscópicos en cadáver, y en el cuarto día una reconstrucción compleja en un cadáver pues, de manera abierta. Ya después del curso, cada alumno pues, fue evaluado en el mismo simulador del inicio y, y se realizó pues un análisis estadístico para determinar si la participación en el curso pues estaba asociada con algún cambio en el desempeño de la simulación antes y después de la evaluación. ¿Qué encontraron? Básicamente los alumnos pues que estuvieron en esto mostraron alguna mejora en todas las medidas objetivas registradas por el simulador. La distancia total del probador pues necesario para completar la prueba, digamos que disminuyó en un 42%, y también la distancia recorrida por la punta del artroscopio disminuyó en un 59%, y el tiempo hasta la finalización de la prueba disminuyó en un 38%. Entonces, eso muestra mejoras en esas tres medidas que sugieren un mejor manejo de instrumentos, reconocimiento y capacidad visual y espacial con la artroscopia en cadáver, y por ello pues mejoró estas competencias en los residentes. Pero al comparar, pues buscando comparar uno u otro método, tanto simulación como estudios cadavéricos, hay pocos estudios que comparen directamente la disección de cadáveres con los simuladores médicos en la mejoría pues, de este desempeño artroscópico. Este artículo, publicado hace más de 10 años en el JJS, evalúa la correlación entre el desempeño de tareas cronometradas tanto en un simulador artroscópico de hombro y el desempeño de tareas en un modelo cadavérico. Incluyeron en el estudio 19 participantes, 15 residentes y 4 docentes. Cada uno fue evaluado en un simulador de hombro artroscópico y puntuado pues objetivamente sobre la base del tiempo necesario para completar un programa de selección de objetos. En este caso, vemos esas esferas azules en lugares aleatorios dentro de la articulación, y una vez que el sujeto pues toca la esfera con una sonda, la esfera desaparece y reaparece en un lugar diferente. Ya luego, después de un intervalo de al menos 2 semanas, cada sujeto pues fue evaluado de manera repetida pues en un modelo cadavérico, y nuevamente aparecían unas dianas puestas con nudos de colores y se registró nuevamente el tiempo hasta tener todas las dianas. ¿Y que encontraron? Básicamente el tiempo de ejecución de la tarea en el simulador se correlacionó fuertemente con el tiempo de ejecución en el modelo cadavérico. O sea, hubo una alta correlación entre los dos, con este representado en 0.73. Si es más cercano a 1, pues muestra una mejor correlación. Y el tiempo requerido pues para completar la tarea del simulador pues fue un predictor significativo del tiempo requerido para completar la tarea en cadáveres, lo cual pues vemos con todo esto una fuerte correlación entre los dos, es decir, son comparables por lo menos en el tiempo de ejecución. Este otro estudio busca resolver un poco más a fondo estos interrogantes al comparar los dos métodos. Es un artículo publicado por unos autores turcos el año pasado, y el objetivo pues era averiguar si el uso de las disecciones cadavéricas sigue siendo el estándar de oro para ese entrenamiento quirúrgico, o si estos simuladores nuevos pues pueden reemplazar esas disecciones. Este estudio lo llevaron a cabo durante el Shoulder Club International Cadaver Course, acreditado en ese caso
por una plataforma europea. Incluyó 34 participantes, los cuales fueron divididos en dos grupos de manera aleatoria. Un grupo para ser entrenado con el simulador, que fue el grupo 1, y el grupo 2 para entrenamiento en cadáveres. Seguido pues de esto, una prueba realizada en un simulador de artroscopia de hombro. Eh, entonces, los participantes inicialmente pues respondieron una encuesta de datos demográficos, de pasatiempos, como lo es practicar deportes, instrumentos musicales, videojuegos, si han tenido entrenamiento previo en simulación, y también pues vemos el número de artroscopias que realizaron por año. Trataron con base en esos resultados dividirlos por grupos de manera homogénea. Y una vez divididos de manera pues homogénea, se inició la capacitación en un simulador y cadáver que duraron 20 minutos. Ambas tuvieron en cuenta varios pasos, como lo es entrar al hombro, la visualización de algunos puntos de referencia anatómico designados, y la extracción de cuerpos libres dentro de la cavidad articular. Finalmente, luego del módulo de capacitación, pues ambos grupos fueron sometidos a una prueba de talento. La prueba de talento consta de dos partes, una parte diagnóstica y una parte terapéutica. En la parte diagnóstico, pues se verificaron los puntos de referencia anatómicos y marcar ciertas patologías, y en la parte terapéutica se le pidió a los participantes que extrajeran esos cuerpos libres en 5 minutos. También se registraron digitalmente la longitud de la trayectoria de la cámara, la longitud de la pinza, el tiempo del procedimiento y la complicación, como lo es el desbridamiento del húmero, y las superficies de cartílago, de cartílago glenoideo que se lesionaban. Entonces, hay 3 puntuaciones pues, calculadas para cada participante durante las pruebas. La primera es la puntuación total, que se compone pues de una puntuación general que proporciona el software y el tiempo del procedimiento. Una puntuación total más alta significa pues en estos casos un mejor rendimiento, y en este caso no detectaron ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el grupo 1 y el grupo 2 en esa puntuación total y general. Sin embargo, el grupo 2 tuvo valores de tiempo estadísticamente más altos que el grupo 1, lo que significa que los participantes entrenados con simulador completaron las tareas dadas en un periodo de tiempo un poco más corto, como lo hemos señalado en la parte roja de la gráfica. En cuanto a la segunda puntuación evaluada, fue la de seguridad, que tiene que ver con el daño al cartílago, tanto glenoideo como del húmero, con el equipo de manera no intencionada, y no se detectó pues ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los grupos 1 y 2. Sin embargo, el grupo 2 tuvo valores estadísticamente más altos de daño del cartílago del húmero que el grupo 1, lo que significa pues que los participantes con simulación tienen menos daño del cartílago del húmero que los participantes entrenados con cadáver. Y finalmente la puntuación económica pues refleja el uso económico de la cámara y pinza durante el procedimiento. Al calcular esas trayectorias, una puntuación económica más alta significa una longitud de trayectoria más corta, y no detectaron pues ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos en esas puntuaciones. Y cuando se compararon los grupos en cuanto a sus métricas de diagnóstico, es decir, la visualización detallada dentro del espacio glenohumeral y subacromial, pues tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, con este artículo es que los simuladores pues, de realidad virtual pues, son tan efectivos como los entrenamientos en cadáveres, que era lo que clásicamente denominábamos como gol estándar durante el aprendizaje de esa artroscopia de hombro. Sí, y tienen la ventaja adicional de que estos simuladores virtuales pues, permitieron completar las tareas en un tiempo un poco más corto y con menores complicaciones. Entonces, como vemos,
hay distintos grupos de simulación, algunas ventajas y algunas desventajas pues, de algunos de ellos. Y pues digamos que a manera de conclusión de esta charla quisiera traer pues que el entrenamiento en artroscopia es una necesidad y como vemos la denomino insatisfecha, lo vimos en la encuesta pues aplicada en Francia y la encuesta, pequeña encuesta que aplicamos acá es una necesidad insatisfecha en muchos programas de residencia. Clásicamente se ha dicho que los entrenamientos en cadáver pues, son el estándar de oro. Sin embargo, la literatura actual pues, demuestra que esta efectividad es equiparable con el entrenamiento en simuladores. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta para ello las ventajas y desventajas de cada método, pero el principal limitante de todos estos métodos, pues en nuestro medio por lo menos, es el acceso a estos por su alto costo. Eso era lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias y creo que, pues, resumiendo su charla primero, no hay duda de que uno puede ir a hacer artroscopio en un paciente de una solo por haber visto al instructor. O sea, las habilidades que se requieren para esto sí hay que desarrollarlas mucho más allá que entender la cirugía, primero. Segundo, la curva de aprendizaje. Y ahí viene una pregunta para usted, Helbert. Pues antes del paciente, pues tiene que ser con un cadáver. Y creo que también no hay mucha discusión en eso. Pero antes del cadáver, si usted tuviera la oportunidad de escoger, después de haber hecho esa revisión, Helbert, entre un modelo en seco y un modelo de realidad virtual, ¿cuál escogería? Si solo pudiese escoger uno, después de haber hecho la revisión, su percepción basada en la mejor evidencia disponible, ¿qué opinaría? O sea, quisiera un modelo anatómico, o sea, no estoy hablando de la cajita de madera, no, estoy hablando del modelo de hombro plástico, el Alex o cualquiera de esos modelos, donde usted pudiera desarrollar sus habilidades versus la realidad virtual. ¿Usted cuál escogería y por qué? Pues esa es una pregunta que tiene como el depende, ¿sí? Obviamente hay distintos modelos de realidad virtual y los que pues están descritos en la literatura, o por lo menos con los que se realizaron este tipo de estudios, pues son bastante buenos. Si tuviera la oportunidad de escoger alguno, pues escogería uno de estos de última generación, ya que pues tienen la ventaja de que pues uno puede reproducir y puede hacer o hacer como más repeticiones, que es parte del aprendizaje en este tipo de cosas. Las repeticiones las podría uno hacer, eh, por ejemplo, reparando una lesión muchas más veces que haciéndolas en un modelo cadavérico que quizá pues tenga cierta vida útil y ya. Sí, digamos que esa es la ventaja o la gran ventaja de la realidad virtual, que no se acaba el anclaje, ¿sí? Ni el hueso pues siempre va a estar igual. La contra, digamos que la inversión inicial pues siempre es grande primero, y segundo que todos esos modelos tienen a mi modo de ver, una desventaja, y es que ya tienen el software configurado, es decir, usted tiene que posicionar el cursor, la pinza o lo que tenga pues en el momento del ejercicio exactamente como dice el programa para que usted logre pasar el punto, para que logre, sí, o sea, como que tiene las limitaciones de un programa, sí, como cuando uno juega un videojuego y puede pegarle a diferentes lugares y pues sí, se acerca o no y le da una puntuación, pero es ahí, sí. Y en cambio, los modelos que no son de realidad virtual, digamos, el modelo plástico, pues le permite a usted jugar como quiera, o sea, es decir, lo puede hacer bien mal o lo puede hacer bien y pues la evaluación la va a hacer el instructor que tenga ahí o usted mismo. Lo ideal, pues sí sería pues, tener todo, pues empezar con la realidad virtual, hacer triangulación primero, luego los pasos de la cirugía, luego el modelo en seco, pues, luego el cadáver y luego el paciente. El problema es que no en todos los sitios y sale todavía más costoso tener todos los elementos y los instrumentos para hacer este entrenamiento. En lo personal, yo prefiero el modelo plástico, el modelo en seco, entendiendo pues la limitación que tiene para, pues de los costos, de los consumibles, pues que se va gastando y se va dañando el modelo. Y mis argumentos son casi que los mismos que usted puso ahí, que eran las ventajas en una de sus diapositivas. Yo creo que no queda mucho tiempo y aquí nos podríamos extender un montón. Quisiera escuchar el comentario del doctor Rojas y el doctor González
Y si alguien, por favor, tiene algún otro comentario, por favor, haga. Guido, no tengo comentarios para adicionar. Gracias. Ok, Jorge, gracias. Y Guido, no, yo solo resaltar lo de la curva de aprendizaje en general. Usted sabe que ese ha sido siempre un tema nuestro. Yo, de hecho, tengo una charla por ahí sobre curva de aprendizaje que alguna vez deberíamos darla, porque creo que lo más importante de lo que dijo Helber es esa generalidad, de no cometer el error de entrenarse en los pacientes. Y no solo eso, sino luego publicar con orgullo que la curva de aprendizaje para tal artroscopia o para tal reemplazo o reverso son 30, 40 o 50 pacientes, como estamos acostumbrados a ver, cosa que a mí siempre me da escalofrío ver esas publicaciones, porque lo hacen, no solo lo hacen como algo natural, como si hubiera sido natural que 30, 40 o 50 personas quedaran regular o mal, sino que entusiasman a los que leen el artículo a hacer lo mismo y a quedarse tranquilos si tienen complicaciones en los primeros 30 casos, porque pues eso dice el artículo, que son 30 o 40. Entonces, creo que ese es el mensaje más importante de todos. No tenemos autorización ética para hacer cirugías en pacientes para las que no estamos entrenados. Y estos métodos que mostró Helber, que estuvieron muy bien presentados, son una alternativa, pegársele a la persona que sabe más que uno, que eso es lo que hace uno durante la residencia, durante el fellow, obviamente es fundamental. Y hoy en día hay todo tipo de alternativas para hacerlo, pero resaltar 100 veces la importancia y la responsabilidad que todos tenemos con una curva de aprendizaje por fuera del paciente. Hasta donde se pueda. Pues. Totalmente de acuerdo. Y creo que precisamente la intención de mostrar esto era esa, y que quede claro a todas las personas que están conectadas que pues evidentemente sí existe una curva de aprendizaje, pero esto no es sobre una persona. Es como el objetivo, como el mensaje de un solo renglón que yo quisiera resaltar. Doctor Yo Jiménez. quisiera decir algo y es, bueno, primero como resaltar en general como esa, digamos, como esa percepción de que no hay una exposición suficiente para desarrollar las habilidades artroscópicas durante la residencia. Y lo segundo es que en el contexto en el que estamos en Colombia como tal, pues listo, el ideal obviamente sería poder tener un simulador realístico con los costos que acarrea, que yo creo que en el tiempo terminaría siendo costo efectivo, pero en cuanto a disponibilidad y tiempo, hay algo que yo creo que menospreciamos un poco y que en los artículos que vi demostró, digamos, como su eficiencia, su eficacia, y es las cajas, simplemente las cajas, para poder ganar una habilidad quirúrgica simplemente en cuanto a la educación y el desarrollo de la habilidad de ojo humano y la ubicación espacial y la triangulación, que yo creo que son cosas elementales, básicas, para poder desarrollar una artroscopia. Y el uso de esa caja incluso no limita al residente o al personal en formación a estar dentro del plantel o dentro de la institución educativa, sino que incluso lo pueden hacer en su casa. Entonces yo sí creo que para mí la ganancia de esta charla, además obviamente de todo lo que dijo Elber y digamos los beneficios de la simulación en realidad virtual aumentada, de alta fidelidad y cadavéricos, es poder llevar esto a la formación de los residentes, y en eso yo me simplifico al modelo de cajas. Solamente para que un residente desarrolle esa habilidad mano-ojo y ubicación espacial y triangulación que ha demostrado la caja, que para eso sirve, para mí sería una ganancia para los que vienen. Sí, es cierto, Andrés, y yo quiero adicionar algo más ahí que es mucho más genérico, y es la voluntad de cada quien. Mire, yo en mi tiempo que llevo como instructor en la fundación, uno se da cuenta que hay residentes que de verdad tienen mucho interés y consiguen las suturas, hacen ahí mismo en el quirófano taller de nudos, o sea, como que uno les ve cierta intención de realmente aprender artroscopia y otros que no tanto. Entonces mi invitación es a que no se queden, porque cuando uno ve esta charla, uno
puede quedar como con el sabor de que para entrenarse en artroscopia se necesita un montón de simuladores, cosas. No, lo primero que se necesita es la voluntad de querer entrenarse, ¿sí? Y cuando uno tiene esa voluntad, créanme que están las vías para conseguirlo. En la sección pueden conseguir las suturas, hay muchas casas ortopédicas que simplemente hablen conmigo y le podemos conseguir, o con el doctor Rojas y el doctor González, le podemos conseguir el contacto para que vayan a sus centros de entrenamiento propios y practiquen. O sea, los recursos están y se pueden conseguir. Entonces, si de verdad tienen interés en hacer un entrenamiento de artroscopia, créanme que lo material no va a ser al final la limitante. Ese sería como mi mensaje final que quisiera que se llevaran en la mente. Muchas gracias a todos y nos vemos en 8 días. Que estén bien. Chao. Gracias, buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Helbert. Gracias. Gracias, Elber. Gracias a todos.